Claro. Muchas gracias. Muy buenos días. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 6-2020 y 16-2020, emitidos por el Pleno de este Tribunal. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a realizar, analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver publicada en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 51-2020, promovido por César Maldonado Cruz, regidor de obras de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, mediante el cual impugna del presidente municipal actos y omisiones que, a su consideración, vulneran sus derechos político-electorales relacionados con el desempeño y ejercicio del cargo en un entorno de violencia política. En primer lugar, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios consistentes en la negativa de la responsable de firmar diversas solicitudes, oficios y proyectos relacionados con la regiduría de obras, y lo relacionado con la autoridad responsable ha corrido al actor, y lo relacionado con que la autoridad responsable ha corrido al actor de su oficina de trabajo y le ha impedido el acceso a las instalaciones que ocupa el ayuntamiento, ya que el actor no acreditó su dicho con documental alguna, incumpliendo con lo establecido en el artículo 15, numeral 2 de la Ley de Medios Local. Por otra parte, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio relacionado con la omisión de la responsable de convocar al actor a sesiones de cabildo, puesto que, de las documentales que obran en autos, si bien la autoridad responsable cumple con la periodicidad establecida en la Ley Orgánica Municipal al realizar las sesiones de cabildo una vez a la semana, de ellas también se advierte que no ha convocado al actor a las mismas. Finalmente, respecto de la violencia política que alega el actor, se propone declarar que no se acredita dicha violencia, pues de las constancias que integran el expediente no se advierte algún tipo de violencia en contra del promovente. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 58-2020, promovido por Gerson Lemunel Flores Rito, regidor de Ecología de Santa María Jalapa del Marqués, mediante el cual impugna de la presidenta municipal omisiones que vulneran sus derechos político-electorales de votar y ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo. El proyecto propone declarar fundado el agravio consistente en la negativa de otorgarle al actor los elementos humanos y materiales para poder desarrollar sus funciones como regidor de Ecología, ya que no quedó acreditado por parte de la autoridad responsable que al actor se le hayan dotado los elementos materiales y las herramientas para ejercer sus funciones. Ahora bien, por lo que respecta a la designación del personal humano, la autoridad responsable dotó de un auxiliar a la regiduría. Sin embargo, del análisis al presupuesto de egresos 2020 de dicho municipio, se advierte que la Regiduría de Ecología tiene presupuestado, además del pago de dietas para el titular de la regiduría,
2 espacios bajo el nombre de director de ecología y auxiliar de ecología, por lo que aún queda pendiente designar al director de ecología. En consecuencia, se propone ordenar a la responsable que otorga al actor los recursos materiales y humanos para el desempeño del cargo. Finalmente, respecto del agravio consistente en la falta de asignación de los elementos financieros para poder desarrollar sus actividades como regidor, dicho agravio se propone declararlo como infundado, ya que el actor no cumplió con la carga probatoria prevista en el artículo 15, párrafo 2 de la Ley de Medios Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución y si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Adelante, magistrado Raimundo, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidenta. Voy a hacer unos comentarios en primer término respecto del JDC 51 de este año del municipio de Santiago Suchilquitongo. Aquí estoy de acuerdo en el sentido del proyecto, voy a votar a favor, voy a emitir un voto razonado. En ese voto razonado, pues voy a resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, en este proyecto, en este juicio, se le reconoce el carácter de terceros interesados a 2 regidores. Juzgo que no se les debería reconocer el carácter de terceros interesados a los regidores, puesto que en el sentido que se resuelva este juicio, en nada les afecta su esfera de derechos, su ámbito de derechos a los regidores. Así de que no les afecta para nada su esfera jurídica a estos regidores. Ese es un primer comentario que voy a hacer en el voto razonado. Otro comentario que voy a hacer, efectivamente, comparto el sentido del proyecto. No se aprecia que haya violencia política en contra de este señor. Estoy totalmente de acuerdo con el sentido. No hay violencia política. Lo manifesté desde el 30 de abril, cuando se presentó un acuerdo plenario y se decretaron medidas cautelares a favor de este regidor. Yo manifesté que no advertía que hubiera violencia política, incluso voté en contra de ese acuerdo plenario, fue aprobado por mayoría, yo formulé mi voto particular desde entonces y dije no hay violencia política. Por esa razón comparto el sentido de este proyecto. También en el momento durante el trayecto del proyecto, también allí cuando desarrollan lo referente a violencia política, ahí también introducen más o menos como una hoja y media respecto de violencia política por razón de género. Creo que es una argumentación inapropiada para este caso porque el señor efectivamente denuncia violencia política, pero no violencia política de género. También creo que es inapropiado esa parte. Voy a votar a favor en ese proyecto, pero ofreciendo un voto razonado para resaltar estos datos. Respecto del segundo proyecto, también estoy de acuerdo. Voy a votar a favor, solo que voy a resaltar algo muy especial acá. Nosotros recordemos que en una sesión anterior, la sesión con fecha 14 de agosto de este año, en esa sesión nosotros resolvimos un asunto presentado por Freddy Javier Arias Platas, el JDC 33-2020. En este asunto, Javier Arias Platas se venía doliendo de la presidenta municipal de Salina Cruz de que le obstruía en el ejercicio del cargo y específicamente comentaba de que se le impedía designar a su personal. Se recabó durante la instrucción de ese asunto, se recabó el presupuesto de egresos, como también en este caso, en este proyecto de ahora, y en aquella ocasión el presupuesto de egresos, en el caso de Salina Cruz, como en el de ahora, también contemplaba que ambas regidurías, cada una en su propio municipio, pues en el presupuesto se contemplaba de que cada una podía disponer de 2 espacios.
de auxiliar y de director. En aquella ocasión yo comentaba de que estaba de acuerdo que la secretaria particular del regidor en el municipio de Santa Cruz era personal de confianza, en tanto que el director tenía que ser nombrado por el presidente municipal, derivado de lo que dispone el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal, que establece exactamente de que el director toma acuerdos y se entiende directamente con el presidente municipal. Y de ahí viene este requisito de que sea un empleado de confianza del presidente municipal. En aquella ocasión yo comentaba de que la secretaria sí tenía que ser de confianza del regidor, que el director tenía que ser designado por el presidente municipal. Ese proyecto de Zaina Cruz, quiero comentar con todo respeto, presidenta y magistrados, ese proyecto fue presentado por la presidenta, por la misma ponencia que presenta este proyecto ahora, y en aquel proyecto decía en la página 25, decía, al ser un derecho accesorio al ejercicio del cargo del actor y además una necesidad para el cumplimiento de las actividades de la Regiduría de Salud Municipal y que se encuentra presupuestado como gasto del municipio, lo correcto es otorgar al actor la posibilidad de formar su equipo de trabajo con personas de su confianza. Entonces, en aquella ocasión en Zaina Cruz se dijo que tanto director como su secretaria particular eran personas de confianza. Yo disentí respecto del director. Inclusive en la sesión hubo comentarios adversos y yo manejaba de que el director tenía que ser designado por el presidente municipal porque es persona de confianza. En este proyecto que ahorita estamos revisando y comentando, aquí se sostiene el criterio totalmente contrario al que se sostuvo en la sesión del 14 de agosto. Yo comparto que quien tiene que designar al director de un regidor es el presidente municipal en acatamiento a lo que dispone el 90 de la Ley Orgánica Municipal, porque el director sí es persona de confianza del presidente municipal, como lo dice ahorita el proyecto. El comentario que voy a hacer y mi voto razonado es que son dos criterios totalmente diferentes y es muy válido corregir un criterio o cambiar de criterio o diferir de criterio. Es muy válido, pero teníamos que justificar por qué. Porque en dos casos exactamente iguales no podemos manejar criterios diferentes. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto, en este que se presenta ahorita, porque coincide con lo que yo comenté en la sesión del 14 de agosto y voy a votar a favor con un voto razonado y con todo lo que ya acabo de comentar, presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si no hay alguien más que desea hacer el uso de la voz, le pido al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Este es su audio, magistrado. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Raimundo Wilfredo López Vázquez. Sí, a favor de ambos proyectos con votos razonados en ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que en cada caso el magistrado Raimundo ha anunciado la emisión de un voto razonado. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 51-2020, Santiago Suchilquitongo, se resuelve. Segundo, este tribunal se declara incompetente para conocer respecto del pago de combustible en términos del considerando segundo de esta ejecutoria. Tercero, se declara fundado el agravio identificado con el numeral número 3 en los términos del considerando séptimo de este fallo. Cuarto, se ordena al presidente municipal de Santiago Suchilquitongo, Oaxaca,
cumplir con lo ordenado en términos del considerando octavo de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 58-2020, Santa María Jalapa del Marqués, se resuelve. Segundo, se declara fundado el agravio marcado con el inciso A e infundado el agravio marcado con el inciso B en términos del considerando quinto de este fallo. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que cumpla con lo precisado en el considerando sexto de este fallo. Ahora les solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con dos proyectos de resolución. Y el primero de ellos, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 39-2020, promovido por Rufina Hernández Cruz como ciudadana de la comunidad de San Juan Yucuita, Oaxaca, en contra del gobernador, secretario general de Gobierno y el subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno por la violación al derecho de autonomía y autodeterminación de su comunidad, por la ilegal orden dada al secretario de Finanzas de entregar al comisionado municipal los recursos de los ramos 28 y 33, fondos 3 y 4, al ser el Consejo Municipal el único facultado para recibirlos y administrarlos. En el proyecto que se somete a su consideración, se advierte la incompetencia que tiene este tribunal para pronunciarse respecto al acto reclamado, en plena observancia a lo dispuesto por los numerales 14 y 16, párrafo primero de la Constitución Federal, al no ser objeto de tutela mediante el sistema de control de legalidad y constitucionalidad en materia electoral, porque los derechos de autonomía y libre determinación, concretamente de la administración de recursos por parte de las comunidades indígenas, son cuestiones que no corresponden a la materia electoral. Ello porque el derecho a la administración de los recursos tiene una incidencia en el ámbito del derecho fiscal y de la rendición y transparencia de los recursos, que se encuentran definidos por la legislación federal y local, a partir del origen de los recursos con que se integra la hacienda municipal. Aunado a que la designación del comisionado municipal provisional no se regula directa o indirectamente de procesos electorales ni relacionados con ello, pues es una facultad del gobernador del estado nombrarlo de forma directa, conforme al artículo 79, fracción 15 de la Constitución Estatal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, o bien si hubiese declarado la suspensión o desaparición del mismo, en los términos y plazos que señala esa Constitución, cuya función es que el ayuntamiento no quede acéfalo y éste siga cumpliendo con una de sus principales funciones, que es la administración de los servicios básicos. De ahí que, por esta y otras razones que se detallan en el proyecto, se estima que no es procedente a estudiar los motivos de disenso hechos valer por la parte actora en atención al acto que reclama, dejándose a salvo los derechos. Ahora, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 68-2020, interpuesto por Floriberto Santiago Cruz como concejal suplente por el principio de representación proporcional, en contra de la presidenta municipal e integrantes del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, por la omisión de iniciar el procedimiento de sustitución de concejal por renuncia de propietario, lo cual, a su consideración, vulnera su derecho de ser votado en la vertiente de ocupar el cargo. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar que le asiste la razón al actor, al afirmar que las responsables han sido omisas en llevar a cabo el procedimiento que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal, pues de las constancias de autos se advierte que la responsable no acredita que ha calificado la renuncia presentada por Rubén Alcides Miguel en su carácter de regidor de Ecología, Panteón y Jardines del Ayuntamiento de Mérito, ya que, para que se materialice el derecho del actor como concejal suplente, es necesaria la calificación de la renuncia del regidor propietario. Y si bien se advierte que la responsable dio respuesta en su momento a la petición del actor que llevara a cabo el procedimiento, debe decirse que estas no se encuentran justificadas que la sesión de cabildo se celebre una vez que pase la contingencia relativa a la pandemia del COVID-19, pues es un hecho notorio que no se tiene fecha cierta para que los ciudadanos regresen a la vida que tenían anterior a la pandemia, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. De ahí que no se justifique. Aunado a ello, tratándose de autoridades, estas no pueden suspender de manera total sus actividades
por lo que las sesiones de cabildo se pueden realizar de manera presencial con las medidas y protocolos de seguridad que ha establecido la Secretaría de Salud, o a través del uso de mecanismos tecnológicos que garanticen la salud de la población y de los integrantes del cabildo y los empleados del ayuntamiento. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto, se propone ordenar a la presidenta municipal, integrantes del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, lleven a cabo el procedimiento que refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca en los términos precisados en dicho proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, levante la mano. Magistrado Raimundo tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidenta. Únicamente voy a referirme al caso de Asunción Nochixtlán, el JDC 68. En este asunto estoy de acuerdo con el proyecto. Voy a votar a favor. Quisiera sugerir si se le pudiera adicionar al proyecto una parte, un efecto de la sentencia, en el sentido de que para el caso de ser aprobada la renuncia del propietario por parte del cabildo, de inmediato se llamara al suplente para asumir el cargo. Esto lo hago en aras del principio de completitud que se establece en el artículo 17 de la Constitución Federal, de una justicia plena, completa, es decir, procurando de que el impetrante o los actores no tengan que volver a promover un nuevo juicio para lograr su objetivo, porque la pretensión final del actor en este juicio es asumir el cargo, no únicamente que se pronuncie el cabildo respecto de la aprobación o desaprobación de la renuncia, sino su objetivo es ejercer el cargo. Y si no nos pronunciamos en esta sentencia, en esta resolución, entonces dejaríamos expuesto al regidor suplente para que a la voluntad del cabildo, si lo quiere llamar o no, y tendría que volver a promover un nuevo juicio para que asuma el cargo. Entonces, en aras de ese principio y para procurarle que no dé tantas vueltas el impetrante, como lo que sucedió en el caso de la Chiguiri, que ya ven que tuvieron que promover un incidente de ejecución de sentencia, el cual hasta el momento no se ha resuelto, y que incluso también está promovido un juicio también contra el Congreso, porque no advertimos, no observamos el principio de completitud. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero sugeriría que si se le puede adicionar ese efecto nada más, para el caso de ser aprobado la renuncia del propietario, de inmediato se convoque al suplente para asumir el cargo. Esto en aras de una justicia pronta, eficaz, plena, completa sobre todo, y procurando que los impetrantes no tengan que estar promoviendo a cada rato juicios. Gracias, presidenta. Sí. Adelante, magistrado Miguel Ángel, tiene el uso de la voz. Solo para aceptar, por supuesto, la sugerencia del maestro Raimundo Wilfrido, con mucho gusto adicionaríamos esa porción que está proponiendo. Si me permiten, también voy a hacer unas observaciones, en específico en el JDCI 39-2020. Son meras observaciones, que es el caso de admitirse. De no ser así, pues emitiré un voto razonado. Es en relación al apartado de la competencia. En la primera parte dice que somos competentes para conocer del juicio y en el segundo párrafo ya nos dice que somos incompetentes. Entonces, solo para nada más corregirlo ahí y que no se confunda si somos o no somos competentes. Nada más sería cosa de que se quitara la parte de que somos competentes, ¿no? Y también otro punto que me parece importante
y que viene dentro de la sentencia, es el que se ha tomado, es criterio de este tribunal, incluso por mayoría de ustedes magistrados, que el asunto se remita a la sala indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para que el caso sea atendido. Y máxime porque se trata de una comunidad indígena. Entonces, en asuntos muy parecidos o semejantes se ha realizado en aras también de que tengan acceso a la justicia. Se han remitido, como les decía, estos expedientes cuando nosotros no somos competentes, declinamos esta competencia y se ha mandado a la sala indígena. Entonces son dos puntos que los pongo a su consideración, magistrado Miguel Ángel. De ser el caso, pues no emitiría voto y lo dejo a su opinión también. Adelante, magistrado. Si su audio está apagado, magistrado. Magistrado, ahí está. Sí, yo creo que es el secretario el que me lo apaga. Nada, es cierto. Claro, por supuesto, magistrada, atiendo sus comentarios. Muchas gracias, magistrado. Si no hay más que comentar, le pido al señor secretario, tiene el uso de la voz el magistrado Raimundo. Sí, fíjese que sí, sí, yo comparto la primera observación que hizo la presidenta en el sentido de definir la competencia, porque sí, en el inicio del capítulo de competencia se dice que somos competentes, posteriormente se dice que no somos competentes porque no es materia electoral. Efectivamente, totalmente de acuerdo, tiene que aclararse esa situación por lo que ya comentó. Lo segundo de que se tiene que remitir a la sala indígena, aquí yo no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo porque aquí no se trata de conflictos intercomunitarios, es de una ciudadana que sí pertenece a una comunidad indígena, pero que es contra un poder del Estado. No son conflictos intercomunitarios, entonces ahí no le viene la competencia a la sala indígena, pero yo voy a votar a favor de los dos proyectos. En caso de que por mayoría se apruebe esto segundo, yo ahí sí me deslindaría y yo haría un voto razonado, porque no siempre se tiene que remitir a la sala indígena. Máxime, ni siquiera estamos obligados a decir, sí lo hemos dicho, pero ni siquiera estamos obligados a decirlo. Pero en este caso, yo creo que se debería dejar a salvo los derechos. No se trata de conflictos intercomunitarios. Ese nada más sería mi comentario y voy a votar a favor. En caso que se apruebe esto último, ahí sí nada más haría un voto razonado respecto de esta parte nada más. Gracias. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si no hay nadie más que haga el uso de la voz, le pido al señor secretario tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor con el voto razonado respecto de esta parte que considero fue aprobado. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que en lo relativo al expediente JDCI 39-2020 ha sido anunciada la emisión de un voto razonado por parte del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 68-2020, Asunción Nochistlán, se resuelve. Primero, se ordena a la presidenta municipal e integrantes del Ayuntamiento de Asunción Nochistlán, Oaxaca, procedan en los términos ordenados en el presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 39-2020, San Juan Yucuita, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se declara incompetente para pronunciarse respecto del acto que reclama la parte actora.
Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 10:41, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Pues muchas gracias, que tengan ustedes muy buen día.